Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a esta nueva edición de Biblioteca Conecta. Hoy, pues nada, desde la Biblioteca de Montijo os mando un saludo afectuoso y cálido además. Y bueno, muy bien acompañado, como siempre, pues por María Benítez desde la Biblioteca Pública de Ourense. Hola Buenas. María. Y por Yolanda Vallejo desde la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Cádiz. Hola Yolanda. Hola, buenos días. Mira, lo primero que quería yo hacer es una aclaración, porque ya que has dicho desde la biblioteca, qué bien decorada tienes la biblioteca, ¿eh? Fíjate, ¿eh? hay que darle pues, lucimiento a las paredes. Y Ya, María también tiene la biblioteca muy decorada, ¿eh? Sí, con todos mis amigos. porque son los despachos interiores, mujeres, que no nos entienden. Claro, así, mira, es que tenemos una cama para... Claro, para descansar. No llevamos también microondas y frigoríficos, pues bueno, hay que tener de todo. Claro. Y Esto de las nada, bibliotecas virtuales al final es mal negocio, ¿eh? Te llevas trabajando 24 horas al día. eso es cierto. Y tras este apunte y este paréntesis que nos saca de nuestra presentación habitual, pues vamos a ir al meollo del asunto, vamos a ir a la cuestión y vamos a retroceder además varios años, unos más que otros, eso sí, porque hoy nuestro programa va a hablar pues, sobre la literatura juvenil. Vamos a resolver algunas de las cuestiones que seguro que os estáis preguntando. ¿La literatura juvenil existe, no existe? ¿Para qué edad la dedicamos? Si queréis, bueno, pues por centrar un poco, María, ¿qué es la literatura juvenil, más o menos? ¿Dónde podemos ubicarla? A ver, en rigor, tú piensas en una biblioteca, piensas en literatura juvenil, pues andará, tenemos la literatura infantil, claro, ahí está la cosa de hasta cuándo es infantil, a partir de cuándo es juvenil. Yo personalmente, a ojo, no sé qué pensaréis vosotros, 13, 14 años más o menos, empieza a ser, bueno, empieza la gente a madurar un poquillo más, bueno, hay algunos que hasta los 30 o Sí, a ver, 40. yo más o menos Madurado. la división que nosotros nos enseñaron o hablamos de ello en la facultad, era infantil aproximadamente hasta 14 años y a Sí, partir más de o 14 años menos. juvenil. También es cierto, claro, que entonces, cuando era la EGB, estabas hasta los 14 años en octavo de EGB, ahora el instituto avanza un poco antes, y yo sí lo veo un poco quizás en ese paso al instituto, esos 12, 13 años, pues más o menos ya cambiaría un poco Pero el... luego en las propias bibliotecas tenemos una contradicción enorme, porque, por un lado, los carnets de biblioteca se hacen infantiles hasta los 14 Hasta los años, 14 años, efectivamente, también. ¿eh? Sí, Pero la sección que tenemos, normalmente, si la biblioteca no es muy grande, es infantil y juvenil. Luego, sí. con el carnet de infantil, se supone que ya no te puedes, solo te puedes llevar de infantil. Luego, juvenil, ¿qué hace ahí metido? Y luego, un joven no puede leer desde la parte de adulto, tiene que irse a la zona de infantil y juvenil. Yo creo que eso lo tenemos un poco mal resuelto, la verdad. Sí, sí, yo Sí, lo veo complicado. por ejemplo, vuestros carnets son diferentes, no deja sacar libros de otra sección. No, Yo No, en ese sentido no tenemos problemas. De hecho, por estos días ahora. atrás, sí, en una visita incluso un niño me preguntaba, ¿y no podemos sacar novelas? A ver, el carnet no te lo impide, efectivamente. Eso da el criterio de tu padre, tu madre, que te deje sacar según qué novela o según cuáles no, ¿no? Vamos, hablaba de un niño pues de 8 o 10 años que ya tendría. Pero a ver, igualmente que quizá pueda haber problemas si alguien de 14 años que ya puede sacar novelas de la sección de adultos, saca determinadas cosas de adultos. O sea, tampoco tenemos aquí cómo fabricar la bomba, ¿no? Claro, nosotros no somos censores, ¿no? Claro, no. no, y de todas maneras, y esto nos lleva a la raíz del problema, que consideramos, ¿existe una literatura infantil y juvenil? Claro. Hombre, infantil la tenemos más o menos clara, pero si uno se va atrás en el tiempo, hasta el siglo XVIII no existe la literatura infantil, porque hasta el siglo XVIII los niños leían, los que leían, que eran pocos, leían lo mismo que los mayores, y normalmente lo que leían era geografía, vidas de santos, vidas ejemplares, y será el siglo XVIII el que de pronto se dé cuenta, a los niños hay que darle otro tipo de Sí, lectura, porque y además todo esto va a cristalizar en el XIX con el romanticismo. que la literatura infantil era más bien la tradición oral.
Lo que se... Sí, y los cuentos eran para Claro. todo el mundo, no eran Exactamente. únicamente, no eran específicamente, y Para también porque niños. hubo hasta una época que los niños tampoco es que se considerara, no es como ahora que consideramos la infancia, Divino Tesoro y todas estas cosas, sino, bueno, humanos ahí, que a ver si... Claro, no. Y hasta el siglo XVIII que decíamos que es cuando empiezan a preocuparse un poco, y son todo literatura o lecturas didácticas y pedagógicas, son todo lecturas moralizantes, ¿no? Que en el fondo eso lo hemos heredado, porque la literatura infantil, o sea, hasta el siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, no se empieza a escribir para los niños con idea de entretener. O sea, Sí. el mismo concepto que tenemos de la literatura para mayores no se aplica a los niños hasta principios del 20. Pero tampoco lo hemos superado, porque yo creo que todos los cuentos que hay para niños, o sea, toda la cantidad de álbumes ilustrados que salen, toda la literatura infantil, realmente es moralizante, pero claro, según Ahí la moral tenemos, de una época. Claro. ahí tenemos a Roald Dahl que cogió y dijo, mira, ¿no? O sea, Exactamente. vamos a tirar para adelante, que esto tampoco puede ser todo ñoñería y tal. Sí, pero vamos, estamos hablando realmente de la literatura infantil y hoy vamos a centrarnos más en la juvenil, ¿no? Hoy me voy a poner aquí un Pero Paco tú sabes que Umbral. estos programas se sabe cómo se empieza, pero no se sabe cómo se acaba, Nunca. ¿eh? Así vamos a cantar. Totalmente. A ver, yo creo, a ver, en rigor, pues lo que solemos decir es novelas que sí que tienen sobre todo protagonistas directamente de esa edad. Eso es lo más fácil de decir, ¿no? Protagonistas adolescentes, entre 14 y 18 años, más o menos. ¿Por qué? Pues que se enfrentan a los problemas que se puedan enfrentar ellos, que se ponen en su lugar, y eso es agradable para uno. A ver, el diario de Ana Frank, aunque no fue escrito para... O sea, fue escrito para ella, pero es una lectura juvenil porque tú lo lees con la misma edad que Ana Frank y tú te ves reflejado. Claro, es mucho más sencillo, ¿no? Más fácil. Claro, si el protagonista tiene más o menos tu misma edad, pues más o menos es más fácil que te sientas identificado pues con él o con ella, ¿no? No, Claro, luego tenemos el problema de que hay cosas que han pasado a la historia de la literatura como si fuera literatura juvenil, y hasta qué punto lo es, ¿no? Porque ahí tenemos El Principito, que lo sigue metiendo la gente en literatura juvenil. sí, Ahí claro, porque el tenemos, protagonista es un niño, ¿no? claro, ahí tenemos, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, que es cierto que con el tiempo, bueno, pues se han hecho estudios y se ha visto que, bueno, que tampoco es que sea excesivamente juvenil. Las aventuras de Tom Sawyer, todo Julio Verne, que parecía que escribía para adolescentes, o el caso totalmente contrario, El Guardián entre el Centeno, que se considera literatura juvenil, y yo lo consideraría literatura para locos, nada más. No. Sí, a mí no me gustó nada. Cuando lo leí de adolescente por el colegio, me horrorizó. Me cayó. Nos lleva yo creo a otro punto también, y es que bueno, como dice Yolanda, quizás en nuestras generaciones, las generaciones cuando éramos jóvenes, no existía, o no se hablaba tanto de literatura juvenil, ¿no? Sí que bueno, había lo que eran los libros para niños, pero para jóvenes lo que teníamos que leer eran ya pues los clásicos. Sí, eso es lo que decía mi tío, me comentaba siempre La Isla que... del Tesoro y Los Tres Mosqueteros. A ver, la Isla del Tesoro aún bueno porque fue Sí, creada sí. para el hijo de Stevenson, bueno, dices tú, bueno. Y Alicia en el País de las Maravillas era el cuento que le contaba a Alicia y a su hermano. Bueno, vale, venga, va. Que tenga luego un trasfondo Claro. ahí psicológico y tal, que es súper interesante, eso es otra cosa, son los niveles de lectura y todo este rollo. Pero sí es verdad que estamos lastrando, uy, eso es literatura de fantasía, de aventuras clásica, uy, todo va a ser juvenil porque claro, como es antiguo, pues no pasa nada, pues claro, léete tú Los viajes de Gulliver, que exactamente. Vamos a ver que no es, y lo hay en todos los lados. Igual que en cómic meten siempre Mafalda, toda la biblioteca que encuentres pública va a tener Mafalda en infantil, cuando es... Nosotros no, ¿eh? Muy bien. Nosotros la tenemos en adulto. Muy bien, nosotros lo tenemos duplicado, porque a ver... Que una cosa es que te lo puedas leer, claro, ahí yo creo que es el problema, ya ha pasado en infantil y pasa en juvenil. Una cosa es lo que tú puedas leer, que te pueda traer hasta cierto punto, porque obviamente hay cosas de adultos que no te vas a leer, porque es que no te atraen ni para atrás, a no ser que tengas unos ciertos gustos en concreto. Y otra cosa que eso sea dirigido a ti. Pero ¿Sabes qué pasa?
¿sabes qué pasa? Que cuando, decía José, cuando nosotros éramos jóvenes, bueno, unos más Un par de que, años. Sí. menos que otros, no existía esa literatura con ese marchamo de juvenil o de jóvenes adultos, como lo han querido llamar ahora, y los que éramos lectores pasábamos directamente pues de los 5, que era lo más mayorcito Sí, que había dentro de infantil, pasábamos directamente pues a la literatura de mayores y no precisamente a los clásicos, porque en nuestra época una persona de 14, 15 años que era lector o era lectora, ya estaba totalmente metido en el mundo de la literatura y sabía qué es lo que se estaba publicando y que, o sea, yo pasé de leer a los 5 a leer a García Márquez o a leer a Vargas Llosa, ¿no? Pero ahora sí hay, con este infantilismo social o este juvenilismo social que tenemos, sí hay una literatura específica para jóvenes que además todo es lo mismo, o es novela de fantasía para jóvenes o novela romántica para jóvenes. No sé si conocéis otro tipo de literatura juvenil que no sea o de amor o de fantasía. La verdad es lo que... Sí, bueno, también hay bastante así de misterio, ¿no? De detectivesca y demás. Sí, fantasía. porque Bueno, no, sí. no, Blue Jeans, por ejemplo, se ha pasado al thriller. Y está Sí, hombre, todo... y yo Pero es thriller, fantasía al final es identificaría más. thriller amoroso. No lo sé, que no lo he leído, solo Sí, lo sí, conozco. sí. Sí, es amoroso también, bueno, pero como Bueno. los de adultos que también es ese Bueno, sí. rollo. Yolanda, tú siempre has dicho que solamente se puede escribir de la vida, del amor y de la muerte. Al final, ¿de qué le van a escribir a los chavales? Pues, No, de no, la es muerte cierto, es no, cierto. porque les queda mucho todavía. Es cierto, pero es verdad que esa literatura juvenil que todos tenemos en nuestras bibliotecas y que yo no sé en las vuestras, pero en las nuestras sale poquísimo. Claro, ahí está el problema. A ver, esto de mi teoría es que igual que se vio el boom de la literatura infantil, se vio un nicho en donde las editoriales podían meter baza y vender aún más, pues hace unos años que se viene viendo. A ver, yo creo que fue a partir de Harry Potter que se pusieron todo el mundo loco a leer y luego los lectores de Harry Potter, muchos crecieron y querían más de eso y entonces seguramente nos llegó, no estoy segura, todo lo de Estados Unidos, que siempre ha sido a otro ritmo, pues se ha visto el nicho de la literatura juvenil, que por un lado puede ser marketing porque tú te lo lees y oye, pues algunas están más o menos bien y tal, y por otro sí es verdad que bueno, pues la manera, es que recientemente estaba leyendo una de estas trilogías juveniles y claro, yo sinceramente parece que escriben como cuando tienes 14 años. Sí. Claro, y entonces yo por una persona de casi 40 años, pues digo, ay, 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 pero tienes 14, 15 años y dices, esto es lo que quiero, o sea, esto es lo que pienso y esto es lo que siento. Y lo que pasa, yo uno de los problemas también que considero es que, bueno, lo que has comentado tú, María, que en muchas bibliotecas está la literatura, la sala infantil y juvenil, como tú has dicho. Entonces, claro, que un chico con 15, 16 años, un chico, una chica, con 15, 16 años, vaya a la sala infantil a por un libro, pues igual le da hasta reparo, le da hasta vergüenza. A ver, nosotros, por ejemplo, tenemos la sección de juvenil y sí es verdad lo que dice Yolanda, tampoco vienen tanto, pero me lo comentó una chavala, es que muchas de las cosas que tenemos, y esto es positivo al final, ya están en la biblioteca del instituto y hay muchos institutos que tienen de lectura y se están leyendo esas cosas y están discutiendo esas cosas y entonces a lo mejor hemos llegado tarde, por lo menos en nuestro caso, ¿sabes? Entonces es un poco, pero sí que es verdad, de hecho nosotros mantenemos la denominación de infantil y juvenil porque hay niños que tienen 12 años y entonces, claro, es que si es solo infantil, pues lo que dice José, ay, es que no quiero ir a la de infantil, es un poco lo de siempre, ¿no? Y a pesar de que tengamos juvenil, hay chavalitos de 15 años que se quieren ir a estudiar a la parte de adultos porque jiji, jaja, igual que quieren ir a la universidad. Bueno, pero nosotros tenemos el caso contrario, tenemos muchos adultos que quieren ponerse a estudiar en la zona infantil y juvenil. No también. Por qué. Sí, no lo entiendo, no entiendo. Es que es muy bonito. Yo, bueno, pues lee los libros que hay alrededor también, o sea... Hombre, algún caso hay, por ejemplo, de estudiantes, a nosotros sí nos pasa, que quieren hacer, o que tienen que hacer algún trabajo, o tienen que hablar entre ellos y tal, y nos dicen, ¿podemos irnos a la zona infantil para hablar y no molestar o lo que sea? Es que claro, bueno, ya entraríamos en otro problema que es
el típico de las salas de estudio, ¿no? Sí. Pero bueno, no vamos a ir por ahí. Pero que sí es cierto, bueno, nosotros, por ejemplo, la sección juvenil, por así decirlo, la tenemos integrada en adultos, no la tenemos en infantil. También, bueno, se hizo así en su día por falta de espacio y ya lo hemos seguido manteniendo ahí. Pero bueno, igualmente tampoco es muy demandado, ¿no? Quizás también tenemos el problema que con esas edades es cuando eso, han pasado de que están, cuando son niños sí que van a la biblioteca asiduamente y cogen libros, cambian libros, se llevan libros en préstamo, pues habitualmente, a pasar al instituto, imagino que también pues tienen más carga lectiva, tienen más cosas, más tareas, más trabajo, más estudiar, y la lectura pues se queda un poco aparcado, solamente pues, casi que leen los Hombre, libros obligatorios si que tú van lees madurando. los datos del Observatorio de la Lectura y el Libro, es cierto que a partir de los 14 años hay un descenso del porcentaje de lectores. De ahí partimos, ¿no? Es un público más difícil porque hay que captarlo con otros estímulos que no sea solo con el que captabas a los niños pequeños, que era con el cuentacuentos. Tú no te vas a poner a hacer un cuentacuentos para jóvenes. Pero a mí me gustaría que este programa además nos sirviera no solo para compartir nuestra experiencia, sino para que alguien del mundo bibliotecario que nos vea, que nos escuche o que nos siga, que nos cuente también cómo hacer para una animación a la lectura juvenil o cómo hacer para montar una sección juvenil dentro de la biblioteca, porque a lo mejor a nosotros no nos funciona, pero hay otras bibliotecas que sí. Pues mira, me parece una idea tan buena, Yolanda. Fíjate que últimamente estoy tan de acuerdo contigo siempre que esto es increíble, debe ser la primavera. Que me parece una idea tan buena que vamos a dar unos segundos incluso para que los que nos están viendo, los que nos estén escuchando a través de los podcasts, se lo piensen y así luego puedan comentarnos en nuestras redes sociales, en este perfil de @Twitter, @biblioteconesta que tenemos en Twitter, y nos cuenten cuáles son sus experiencias y qué se puede hacer para atraer a jóvenes lectores. Y nada, 5 segundos para lo que lo penséis y volvemos. Nada, una pausa, ya hemos dicho, de 5 segundos y os hemos tenido que dar tiempo suficiente para pensar. Si no, bueno, pues siempre podéis darle al pause y pensarlo de nuevo antes de contestarnos. Pero no sé, ¿se os ocurre a vosotros eso, alguna manera de atraer a los chavales a la lectura? Porque quizás, claro, uno de los grandes problemas es ese, que solamente leen lo que son las lecturas ya que les ponen obligatorias en el instituto y empiecen a ver quizás como que la lectura es otra tarea más, es otra ardua tarea a la que le están poniendo y se alejan ahí quizá un poquito, ¿no? Yo creo que hay que rastrear mucho cuáles son las lecturas que les pueden interesar, ir probando, por lo menos lo que estoy haciendo yo en este caso, porque sí, muy bien, qué bonito, Julio Verne, de hecho es muy importante, es uno de los pilares de la ciencia ficción, de las bases de la ciencia ficción, pero ahí están esos libros desde hace 2 años que no se los lleva nadie, ¿sabes? ¿Sabes? Damos por sentado muchas cosas que no son verdad. También tiene que ver un poco con lo que, y ahí le voy a tirar la caña a José, un poco con lo que tú decías antes, María. Esos libros se presentan en el mercado editorial como destinados exclusivamente a un tipo de público. Entonces las portadas, las cubiertas, son normalmente como cubiertas muy mediatizadas para ese tipo de público. Entonces tú te vas a encontrar una novela juvenil, la vas a identificar por la cubierta. Mientras que si tú le pones una cubierta, y de hecho Blue Jean en ese caso lo está haciendo bien, o la editorial de Blue Jean, porque las cubiertas de Blue Jean, tú por la cubierta no sabes si el libro es juvenil o no lo es. A lo mejor por la tipografía sí, pero lo cierto es que todas las adaptaciones literarias de novelas de adulto, entre comillas, para jóvenes, te las ponen como si fuera el cuento de la buena pipa, vamos. Que yo iba a comentar que de hecho al final Blue Jeans, por ejemplo, nosotros lo ponemos en la novela adulto porque es que al final el público lo leen. Si es que eso es tan complicada esa línea divisoria entre infantil juvenil y entre juvenil adulto, que no sabemos bien muchas veces dónde colocarlo. Por ejemplo, iba a comentar que el problema es ese, que si lo ponemos en novela juvenil, al final es que como no accede nadie a esa estantería, no se lo lleva nadie. Y sin embargo, si lo pone, al principio lo pone en la estantería de novedades, con lo cual pues arrasa a la gente con ese tipo de libros,
y al final lo meten en la estantería de adultos y al final también se lo sigue llevando gente. Que quizás el pez que se muerde la cola, porque claro, si los libros que pensamos que van a salir más los terminamos también metiendo en adultos para que salgan más, pues al final los juveniles no tienen a lo mejor ese anzuelo que te haga ir a esa estantería, ¿no? No sé, es complicado al final. Y ese espacio concreto, ¿no? Para ello. Yo también lo veo complicado porque nosotros estamos aquí hablando de unos parámetros de edad que corresponden a unos esquemas mentales que son ya de otra generación. Nosotros decimos jóvenes y pensamos todos, bueno, pues como hasta 18, 20 años, pero es cierto que hoy en día el término joven o el concepto joven se extiende hasta los 35 años. Y hasta los 50 también, yo de hecho yo lo he planteado como algo que va más allá, como dice Yolanda, porque veo que de 14 a 18 no va a venir nadie, les va a dar igual, van a picotear. Sí que ves que picotean posteriormente. Pones las novedades y ni caso, pero luego ves que sí que algunas cosas sí que se están llevando. Y si ampliamos el espectro, todavía incluso es más complicado, porque si perdemos lectores de 14 y 18, a partir de 18 ya sí que hay un bajón. Y sobre todo, bueno, a lo mejor vosotros a lo mejor lo tenéis un poco menos, porque hay universidades y demás en Ourense y en Cádiz, pero en Montijo, claro, los chavales a partir de 18 años, pues muchos se van a estudiar a la universidad o a grados formativos y demás, con lo cual salen del pueblo. Y claro, es que además el número de usuarios potenciales que podríamos tener en esas edades ya de por sí es bajo, con lo cual, bueno, pues prácticamente imposible. Pero entonces ahí es en donde deberíamos plantearnos, ¿no? Que por eso tú metes los libros en adultos que hasta cierto punto resultan un poco etiqueta mercantil, lo de juvenil, porque obras como After, yo he visto a una chavala de 17 decirme que es una real porquería y sin embargo ahí están todas las señoras de 50 y 60 llevándose los After una y otra vez y extrañadas de que esté en juvenil directamente. Entonces, claro, a lo mejor están intentando meter un poco con calzador determinadas cosas que no es verdad, ¿sabes? Igual que le había pasado, que nos lo había contado Alejandro Palomas, su libro está para juvenil infantil porque sale un niño y tú te lo lees y dices... Y como además el tamaño, que dicen que no importa, pero al final sí que importa, porque son novelitas de pequeño grosor, con pocas páginas más o menos, entonces claro, pues se incluyen en novela juvenil. Por ejemplo, en nuestro caso, ese libro sí que está también en adultos, y es que al fin y al cabo, pues ya digo, esa fina línea es tan fina que bueno, pues al final eso nos llevaría quizás a plantearnos entonces, otra pregunta, si es necesario mantener unas estanterías de literatura juvenil en nuestra biblioteca. Yo creo que sí. Que va quizás con el programa este que hicimos hace un par de semanas de qué tipo de estanterías tenemos que seguir manteniendo, ¿no? Que yo creo que sí, que deberíamos tener una sección de juvenil, pero deberíamos tener la formación exacta o la formación más concreta para atender a ese tipo de público, porque igual que tenemos claro que tenemos que tener una sección de letra grande para las personas que tienen problemas de visión, o debemos tener pues una sección para inmigración con lenguas de los... Pues deberíamos tener también una formación específica para tener esa literatura juvenil, o para decidir de una vez por todas hasta qué edad uno es joven, que eso es como... Claro. Y luego también tenemos que es una literatura pues muy volátil, ¿no? Porque si el tiempo avanza rápidamente para todos, pues lo que es para los jóvenes mucho más. Y lo que hace pues 20, 30 años era El último grito, que a lo mejor eran las novelas de Flanagan, pues hoy en día están desfasadas. Nada. ¿No? Sí, claro. No se las llevan ni para atrás. Mira que las tengo yo compradas. ¿No? O sea, yo me las leí, me encantaron, pero... Claro, su problema, su modo de vida es totalmente diferente, ¿no? Es que incluso la comunicación que ellos tienen. Pero es raro, porque luego hay otras obras que ves que son de esa época y sí que se siguen leyendo. Y sí que te vienen a por ellas, y juraría que no son lecturas escolares, ¿sabes? Hay algunas que te enganchan, que es el boca a boca, pero igual que con los adultos. Yo creo que... Recuerdo que escuché hace unos años a Lorenzo Silva, era con el libro este de La lluvia de París,
Ay, esos me encantaban también. Claro, que era una Tampoco chica se que los se trasladaba llevan. de Getafe a París y claro, y decía que llevaban muchos meses sin poderse comunicar y tal, y que alguien le preguntó a un chaval, bueno, pero ¿por qué no le mandó un mail? Con lo fácil que era, claro, porque en aquella época no se escribían mail. Sí. Hoy en día incluso no se llaman mail, sería, ¿por qué no le manda un WhatsApp? ¿Por qué no Pero le...? acordaros también del ¿Cómo no la va a fenómeno seguir por Instagram? el fenómeno de Tim Más, aquello que era Elige tu propia aventura, que también fueron furores en los años finales de los 80, principios de los 90, y donde el lector podía decidir cómo terminar la historia, pues pasando a la página 40 o pasando a la página 50. Hoy en el mundo de las tecnologías eso es una cosa antigua, ¿no? Antiquísima. Bueno, pero ahora yo creo que sigue puede... teniendo... Que tiene un poco, porque fíjate que con lo de las escape room sí. Han surgido los libros estos un poco de juegos y sí que recuperan un poco esas mecánicas, que tampoco es que es una locura como había en esa época, pero bueno, claro. Aún tiene su gracia, ¿sabes? Pero yo me acuerdo de coger un libro para expurgar, porque yo es que lo leía y a mí me resultaba viejo. O sea, aquello no había por dónde cogerlo. Era de los 80 y te daban ganas de tirarlo por la ventana. Es que aquello no se podía. Pero bueno, le pasó también a aquel libro en los años 60, Rebeldes, que fue el primer libro que se publicó en Estados Unidos específico para adolescentes, donde se hablaba sin tapujos de amor, de droga, no sé qué, y se prohibió en todas las bibliotecas en aquellas épocas, porque no era una lectura moralizante para jóvenes. Sí. O sea, que otra vez volvemos al concepto de autocensura, ¿no? Sí. Al final parece que está todo, que estamos inventando la pólvora, pero al revés, está todo inventado y todo lo que hemos vivido se vivió hace unos cuantos de años y me imagino que se repetirán y estas mismas cuestiones pues se plantearán los bibliotecarios del futuro. María igual está aquí para contestarnos, nosotros ya estaremos pues al otro lado de la pantalla de Yolanda para verlo, ¿no? A ver qué opinan los bibliotecarios, esos que vienen del futuro. Menos mal que has dicho al otro lado de la pantalla, no has dicho al otro lado de la dimensión, porque entonces ya te iba a canear un poco. Sí. No, todavía nos queda mucha guerra por dar, estoy seguro. Pero bueno, y lo que sí es cierto que ya lo que no nos queda mucha guerra por dar es en el programa de hoy, porque se nos ha pasado esta media horita charlando, bueno, hemos vuelto, hemos regresado a nuestra juventud y se nos ha ido en un plis. Toca volver a cambiar el chip y volver a tener pues, los taitantos que ya arrastramos. Pero no podemos despedirnos sin eso, sin pasar pues, por nuestra cita habitual, que bueno, además eso en un programa de literatura juvenil, a ver con qué nos sorprende esa cita, porque tenemos cada día con Yolanda. Y la cita de hoy no podía ser otra cita más que una sacada de la saga Crepúsculo, que yo creo que marcó un antes, un después en la literatura juvenil, quizá de esos niños que venían de Harry Potter y que querían seguir leyendo. Y entonces Stephanie Meyer nos regaló aquella fantástica historia entre los Cullen, que eran los vampiros, a mí me encantaban. Pero hay una cita que yo quería recordarla hoy porque no solo marcó en la lectura, sino que también marcó en la piel de muchos adolescentes porque batió todos los récords en tatuaje, aquella cita que le decía Edward a Bella, así fue como el lobo se enamoró de la oveja, y entonces le contestaba, ¿qué oveja más estúpida? Y él le contestaba, qué león tan morboso y masoquista. Y nosotros no es que seamos masoquistas, pero un poco morbosos sí somos y nos gusta que cada semana estéis ahí detrás nuestra comentando las cosas que decimos en el programa y sobre todo atentos por si nos podéis echar una mano, nos podéis hacer alguna recomendación, porque vosotros también sois parte de este redil de ovejas estúpidas que nos dedicamos a las bibliotecas. Qué bonito te ha quedado. Oye, aunque se nos está terminando el tiempo, pero en un minuto, es que se me ha venido a la mente una pregunta. ¿Seguís leyendo novela juvenil? Bueno, María por edad entra también. Yo no estaba leyendo, yo empiezo ahora. O sea, yo es que no leí, es que no me pilló, porque lo de Harry Potter me pilló demasiado mayor. Y luego ya no enganché con todos estos rollos y yo Harry Potter me lo leí hace unos años. A mí por lo general me gusta, o sea... Yo he de confesar que a Blue Jean lo leo y a Federico Mocchia también, que comprendo que es una porquería de literatura, pero... Pero es lo que digo, esos
es que está entre adulto y adolescente, es Claro, que se lo lee todo el mundo. Es que lo he pensado ahora cuando estabas hablando de Crepúsculo, claro, que es otro de los libros Y que están ahí en Crepúsculo, esa fina línea que antes hablaba. Y yo digo eso, yo es que sigo leyendo muchos casos literatura juvenil, por ejemplo, y los últimos premios EDB de literatura juvenil, yo los compro para la biblioteca y eso lo suelo leer antes de ponerlos también. Pero eso es por profesionalidad, porque tú los lees antes de... Esto es porque en el fondo seguimos siendo jóvenes. porque enganchan y tampoco hay entre otras cosas, tampoco está. Claro. Y hay eso, que tenemos el espíritu, somos jóvenes de espíritu. Sí. Y ahí lo dejamos. Y ahí lo dejamos para la semana que viene. Vamos a hacer otro viaje también para conocer a nuevos bibliotecarios por el mundo. Así que nada, nos emplazamos. En 7 días volvemos a vernos. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.